disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy tenemos un invitado especial. Si me apuran, un invitado de lujo. Se trata de Moti Benyacar, quien es psiquiatra, psicoanalista, académico de la USAL, la Universidad del Salvador de Argentina. Es un intelectual de Polendas, miembro de honor de la Sociedad Mundial de Psiquiatría, que es una cosa grande. Moti, bienvenido al canal. De verdad que muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Muy amable, le agradezco. Pero permítame una pequeña aclaración con respecto al currículum, que es la primera, que yo empecé como maestro de escuela y eso es lo que más me enorgullece, educando a chicos muy chiquitos. Así que ese es mi primer contacto, ¿sí? Y después fui psicólogo, médico, psiquiatra y todas esas cosas, pero siempre digo que el lugar más importante de mi currículum es cuando me transformé en maestro de escuela, ¿sí? Bueno, y otras cosas que yo estaba leyendo de su biografía, Moti, es que su padre en Argentina tenía una gran empresa de cuero y su deseo era que usted pues condujera las riendas del legado que iba a dejar, pero usted no quería, usted quería hacer otras cosas e incluso le llega a falsificar la firma a su padre cuando estaba en tercer año para cambiarse de colegio secundario. Era usted un palomilla, como diríamos aquí en el Perú. Sí, la verdad que decir eso para aconsejarle a los niños no es mi mejor consejo, pero aconsejarlo es que cada uno pueda ser fiel a su propio deseo. Y yo advertí cuando empecé la escuela secundaria en el comercial que mi deseo no estaba ahí. Y viví una vida como si fuese, a pesar que tenía todas las posibilidades económicas de progresar mucho en ese entonces, pensé que yo tendría que orientarme por mi propio deseo. Así que eso fue lo que me llevó a tomar ese medio. Mi padre, un vino de Turquía, inmigrante a la Argentina, la verdad, un trabajador en su ámbito, hizo su bienestar económico, que quería que ese sea, y ese era su pensamiento. El mío me formé yo de otra manera, ¿sí? Así que tuve que renunciar a una cosa, como toda elección, para elegir la otra en este sentido, ¿sí? Ahora, Y eso es lo que me llevó. ha tenido una Sí. vida bastante aventurera, no sé si es el término. Para mí es fascinante, ¿no? Usted decidió en un momento irse a vivir a Israel en un kibutz, o en un kibutz, no sé exactamente cuál es cómo se dice. ¿Kibutz o kibutz? Kibutz. Kibutz. ¿Qué significa Sí. que, Motia? Kibutz viene de la palabra grupo, que es kutzá, que quiere decir vivir en grupalidad, ¿sí? ¿Ya? Sí, yo de aventurero no tengo casi nada, ¿sí? ¿No? Yo pienso que Yo, soy, no, yo pienso que soy un idealista, ¿ya? ¿sí? Que está dispuesto a luchar por sus propios principios. O sea, yo no fui al kibutz como una aventura. Yo estaba en un movimiento educativo y la meta nuestra era educar y formar una sociedad nueva, diferente, donde el hombre pueda vivir en comunidad, donde el hombre reciba que dé en base a sus posibilidades y reciba en base a sus necesidades. Y fue así que me agregué al kibutz, no solo
con un grupo de amigos que todavía algunos siguen viviendo ahí, y yo en un momento determinado, es todo muy largo para contar y no sé si es interesante para todos, para estudiar medicina, decidí dejar el kibutz justamente porque me dieron una beca el kibutz para que yo estudie durante 16 años a cuenta de ellos. Y yo abandoné el kibutz porque eso significaría hipotecar mi vida. ¿Sí? ¿Cómo es la vida en un kibutz? Mire, yo le cuento, la vida, una cosa es lo que era antes y otra cosa es lo que soy. ¿Sí? La vida antes era, yo trabajaba en el tambo, ordeñando vacas, trabajaba de las 4 de la mañana hasta las 12 del mediodía, Wow. y a las 12 del mediodía ya uno quedaba, eran 8 horas, quedaba libre. Entonces ahí donde yo tenía tiempo para estudiar, ahí empecé a estudiar psicología, y bueno, los chicos en ese entonces se educaban en forma conjunta. El ideal es crear el nuevo hombre que viva influenciado por ideales sociales, de compartir, con un nivel cultural muy alto, pero en el medio del campo. ¿Sí? Al lado teníamos aldeas árabes, israelíes, donde estábamos en contacto, una vida muy, muy de campo, pero una vida con un nivel social muy alto, ¿sí? Y nivel intelectual también. Ahora, ¿a usted le sorprende en el año 67 la famosa guerra de los 6 días? Cuéntenos cómo fue Sí. esa vivencia. Mire, yo recién había llegado a Israel, justo comienza la guerra a 2 kilómetros del kibutz donde yo estaba, o 3 kilómetros del kibutz donde Ahí nomás. sí. Yo a los 3 meses de haber llegado, y ahí nos formaron para manejar las armas, etcétera, etcétera. Le estoy hablando de horas, ¿no? Es que una formación, y fuimos a la trinchera, y ahí estuvimos en la trinchera hasta unas horas que entramos a la trinchera. La enfermera del kibutz me llama, la llama a mi esposa y le avisan que está embarazada de mi primer hijo. Wow. Así que imagínense estar en la trinchera y sabiendo que voy a ser papá dentro de poco. No fue situación fácil. Nada fácil, me imagino. No, no. Así que ahí fue mi primera experiencia en la Primera Guerra, y después de ahí participé en 5 guerras más, ¿sí? Del ejército de Israel. Nunca fui militar de carreras y siempre fui pacifista y sigo siendo, a pesar de que uno tiene que enfrentar a los bárbaros, sigo siendo pacifista. Ahora, en estas 5 guerras, usted, la guerra de los 6 días fue además clave en el ámbito geopolítico que marcó, digamos, todo lo que ha venido sucediendo después. Y luego le tocó la guerra del desgaste, que es una suerte de continuación de la anterior, de la guerra de los 6 días. Estuvo en la de Yom Kippur, en la del 73, contra Egipto y Siria, o la guerra del Ramadán, como también le dicen algunos, en la del Líbano y en la primera guerra del Golfo. Sí. 5 Yo guerras. ahí, 5 guerras, sí. Yo la experiencia más fuerte que tuve fue en la guerra de Yom Kippur. Ahí nosotros fundamos, yo fui uno de los que fundó el Servicio de Salud Mental del Ejército de Israel. Éramos un grupo que trabajábamos en eso, y yo asistiendo a los soldados como psicólogo. En ese tiempo era psicólogo, y veía cómo los psiquiatras atendían a los soldados y la manera de pensar de ellos, que no me gustaba nada, ¿no? No me gustaba cómo los atendían, era... entonces... ¿Qué cosa no le gustaba, Motti? ¿Qué cosa no le gustaba? No me gustaba que se recurra, porque en ese entonces se los atendía dándole fármacos para que reaccionen, cosa que me pareció siempre y me sigue pareciendo hasta hoy,
un método no adecuado. Entonces, cuando yo le decía a los psiquiatras, no me parece, ¿por qué no hacer trabajar con ellos, hablar con ellos, ver qué es lo que les pasa? Entonces me dijeron, mira, vos sos psicólogo, nunca vas a entender a la mentalidad de los médicos. Bueno, y a mí basta que me digan que no voy a entender algo, que ahí fue cuando decidí estudiar medicina para poder entender qué es lo que pasaba. Y estudié medicina, después hice psiquiatría, y la formación psicoanalítica, me llevó mucho tiempo y mucho dinero, pero hice toda esa formación mientras trabajaba, porque yo desde los 15 años, lo que conté a usted que se me pasé del colegio, Sí. o sea, mi padre dijo que si vos sabés falsificar una firma, te debes saber mantener solo. Así que de los 15 años en adelante, hasta hoy, Wow. siempre O estudié y sea, trabajé. tuvo consecuencias la falsificación de la firma. Consecuencias, no sé si solamente negativas, ¿sí? O sea, no fue una medida fácil, pero sí fue saber las consecuencias de los actos de cada persona. Lo veo eso como un legado de mi padre, ¿sí? En ese sentido. No me hizo la vida fácil, pero sí me las pude arreglar de esa manera, ¿sí? Veo que usted ha sido un rebelde. Y bueno, así Debe fue. seguirlo siendo. ¿Eh? Depende de lo que es rebeldía. Si usted me dice a mí de que yo era un chico, siempre me veían a mí como un chico tranquilo, callado, nunca, y hasta el día de hoy, ¿sí? Nunca me opongo por rebeldía, ¿sí? Yo cuando doy mi opinión es porque yo opino así. El rebelde está muy atado a estar en contra de los demás, y yo trato de estar a favor de mis propias ideas. Como debe ser. Que es diferente, ¿sí? Y, Sí, y, como me siento yo, por lo menos. y es Yo no me tenaz. siento un Es rebelde, tenaz también. pero sí una persona. Sí. Percibo que usted es muy Una tenaz y persona de la persistente. facultad. Eso sí, esas dos cosas creo. O sea, me siento por lo menos así de esa manera, que las metas en la universidad, inclusive, yo enseño ahora, porque volví de Israel en forma casual, ¿sí? Por un año, y justo fue la bomba de la AMIA, que había yo publicado un artículo Fue terrible. sobre desastres, y ahí empezaron a concurrir a mi casa para asesorarse la gente, y bueno, poco a poco me fui quedando acá en la Argentina y estoy en la Universidad del Salvador, y ahí también lo que yo le propuse, que es una universidad católica que siempre me recibió con los brazos abiertos y me dio todas las oportunidades, y yo le dije que estaba dispuesto a dirigir una maestría y un doctorado si se realiza en esa forma grupal, con los alumnos, la relación entre profesores y alumnos, no con estatus de que yo soy el gran profesor y acá los alumnos, sino un trabajo interactivo, y hace 26 años que estamos desarrollando la maestría y el doctorado, ¿sí? Ahora, una de sus especialidades es el tratamiento del trauma, ¿no? Sí. Y usted ha vivido 5 guerras, que son vivencias per se traumáticas. Sí. Bueno, esa es una de las cosas que usted dijo de que pienso diferente. Yo siempre me opuse a que estar en una guerra es traumático, pero porque yo en la Sociedad Mundial de Psiquiatría dirigí la parte de salud, de intervención en desastres y trauma durante 10 años, y siempre postulé, a diferencia de los americanos, que la situación no es lo traumático, lo que es traumático es cómo cada uno lo vive. Entonces, la vivencia traumática sí se puede generar en una guerra, pero no toda guerra es traumática para todas las personas. Entonces, yo siempre estuve opuesto a una categoría que se le da muy en el ámbito profesional del estrés postraumático. Me pareció una tontera de los americanos, y durante muchos años, como dice usted,
en la Asociación de Psiquiatría está dominado por el concepto de estrés postraumático, yo todo el tiempo me opuse a eso, escribiendo desde ya, investigando, y fue por eso que me dieron el título de miembro de honor. Cuando yo le pregunté por qué me daban a mí ese título, si yo no dirijo grandes hospitales y no tengo grandes enciclopedias, me dijeron porque vos sos original y persistente en la postura esa del trauma. Por eso pienso que no toda situación de guerra es traumática, no toda situación terrible es traumática, pero sí puede ser muy nociva para el individuo, porque el trauma psíquico tiene una especificación, tiene una modalidad de tratarse, una modalidad de abordarse, preservándonos de lo que es la tendencia a la victimización. En todas las intervenciones que tuve, en desastres, catástrofes, etc., ¿sí? El gran peligro es que a la gente se la victimice y de ahí no pueda salir, ¿sí? Entonces el tema es cómo ayudarlos para enfrentar el dolor de estas poblaciones. Importante lo que dice, para mí en particular, porque a mí en algún momento me han diagnosticado síndrome de estrés postraumático. A mí. Porque yo estuve en una secta mientras que estuve en mi adolescencia hasta los 22, casi 23 años. Pero en fin, esa es otra historia. Yo quiero volver a sus vivencias, Moti. Usted mencionó lo de la AMIA, pero también ha trabajado con los veteranos de las Malvinas, en España, con las del atentado de Atocha, en Estados Unidos con las del atentado de Oklahoma, las Torres Gemelas, las inundaciones de Katrina, entre muchas más. Su currículum realmente es impresionante. De todas estas experiencias, ¿cuáles han sido las más complicadas de enfrentar? Porque ahí está tratando con víctimas, ¿no es cierto? No, yo nunca trato con víctimas. La víctima es un concepto social. No tengo tiempo para explayarme en eso. Para darle así rápido, ¿sí? Sí. O sea, en la antigüedad se victimizaba a las personas, los mayas, etcétera. Usted lo conoce también en el Perú. O sea, se tomaban a las doncellas o a alguien que se la victimizaba para darlo a los dioses, etcétera, etcétera, para el bien y el mal. En los mayas a la doncella más linda le sacaban la degollaban y tiraban la sangre. Entonces, siempre, y después, desde que vino la religión judeo-cristiana, no se victimiza a personas, sino a animales. Entonces se victimizaban a dos cabritos, ¿sí? Que dos cabritos, uno se lo tiraba al desierto, que eso se lo llama el chivo expiatorio, ahí se llevaba todos los males, y el otro se purificaba el templo con la sangre de él. Y esos eran las víctimas, quiere decir que siempre la victimización tiene una representación social. Y la persona que sufre un daño y perdura como víctima es para preservar la memoria de lo que ha sucedido, pero ahí pierde su propia subjetividad. Entonces yo, como persona que trabaja en el área de la salud mental, ya sea psicólogo, psiquiatra, llámelo como quiera, mi función es la de preservar la subjetividad de los individuos y no postularlos como los representantes del mal como personas, pero sí luchando por el bien desde ya, ¿sí? Entonces, poner a la persona en el lugar de la víctima, ¿sí? Es lo que siempre he tratado de evitar. Cuando me dije que yo trabajé con víctimas, no, las víctimas están en el cementerio, porque ellos dejaron el recuerdo, y ese recuerdo es el que hace perdurar, ¿sí? El mal provocado. Pero las personas vivas, nosotros tenemos que ayudar para evitar que se las victimice, ¿sí? Sí, no, me queda clarísimo, me queda clarísimo y me ha abierto la cabeza
me ha cambiado el chip en esta conversación, mi querido Moti. Bueno, pero hablemos ya de personas a las cuales usted ha asistido en todas estas historias dramáticas, ¿no? Y traumáticas. Las Malvinas, la AMIA, Atocha, Oklahoma, las Torres Gemelas, Katrina, en fin. ¿Cuáles han sido Sí. las experiencias más complicadas, las más retadoras, las más desafiantes para usted? Y la verdad que nunca me lo pregunté esto. Ahora estoy tratando de encontrar una respuesta a cuáles fueron las más. Hay varias de ellas que fueron, que me provocaron tristeza o pena de cómo los dirigentes trataban o me usaban, digamos así, me llevaban a mí al principio, que era mucho más inocente que ahora, me llevaban para que figure una figura internacional, y cuando decía yo quiero ir a tratar a la gente, estar con la gente, me dijeron no, no, porque el partido político este no está con este partido político, etcétera, etcétera. ¿Sí? Las cosas, digamos, la guerra más difícil en la cual yo estuve fue la guerra de Yom Kippur. ¿Sí? 73, ¿no? Sí, estar en el desierto 6 meses o 7 meses, ahí cuando las vidas estaban en peligro todo el tiempo, no fue tarea sencilla. Pero enfrentarse con el dolor de las diferentes personas, tanto sea los que perdieron sus hijos en Cromañón, o sea, cada caso, yo escribí un artículo que se llama 5 guerras, 5 reacciones completamente diferentes, ¿no? Cromañón, En para cada que entienda nuestro público, es una discoteca en Buenos Aires, una ¿no? de Buenos Aires, ¿sí? Donde murieron cientos de chicos en eso, quemados en el lugar. En Paraguay cerraron. Ahora, yo para que quede claro, todas estas actividades son consecuencia de lo que fui estudiando y me fui formando. Pero yo no trabajo de esto, ¿sí? Que quede claro. Todas esas actividades que usted ve son mi actividad principal es mi consultorio, ¿sí? Ujú. y la universidad, lo que enseño en la universidad. Todos estos es porque me convocan por mi experiencia, por lo que puedo transmitir, etcétera, ¿sí? Pero no soy una persona que se dedica. Ahora, cuando hubieron determinados casos que había que armar programas de acción, entonces ahí sí, para yo contratar a todo mi equipo, porque esto es muy difícil trabajar solo, entonces ahí era así con un contrato que era más para la gente que participaba en el equipo en ese sentido, ¿sí? Así que no. Y a mí lo que me interesaba es poder, por un lado, ayudar a la gente en lo que necesitaba, y por el otro, seguir pensando, trabajando. Por eso el doctorado y la maestría nuestra se ocupa mucho de lo disruptivo, que es un concepto que yo propuse a la Sociedad Mundial de Psiquiatría. Lo que quiere decir que todos estos eventos no son traumáticos, sino que son disruptivos para el psiquismo. ¿Ya? Y después cada uno lo elabora o en forma traumática o lo puede elaborar inclusive siendo esto muy productivo, digamos así. Quiere decir, no es... Eh, trabajé también mucho en el Perú, Ah, sí. pero en el Perú no. Sí, 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 se levantó ahí el Perú. En Perú había un centro de derechos humanos, y ahí se formaron varias personas conmigo. Yo venía a formar a profesionales ahí en Perú durante muchos años. ¿Sí? Tengo todavía muchos contactos, lindos contactos. ¿A quiénes conoce acá en el Perú, por ejemplo? Y al doctor Moisés Lemlich. Ah, claro, ha estado acá en el canal, lo he entrevistado a Moisés. Moisés, una gran persona. Ahora él va a venir a Argentina el 1 de diciembre y vamos a entregar el premio Lemlich, que él lo dio para la maestría
para el mejor doctorado y la mejor maestría, ¿sí? Así que a él, a José, a Hernández, A Max. Max Hernández, después, ¿cómo era? Que era un divino, me olvidé su nombre, era de ese grupo, ¿sí? También está Eduardo Gastelumendi, que Me da es un vergüenza poquito que menor que ellos. no, Gastelumendi también, un amigo, Gastelumendi, sí, o sea, pero había uno que era uno de los popes del psicoanálisis, bueno, me voy a acordar su nombre, Ya. que lo quería mucho, pero Gastelumendi también es un hombre joven también, con el cual teníamos mucha relación, ¿sí? Relación de amistad y pensamiento, también de cosas espirituales, Mm. etcétera, etcétera. Ahora, le preguntaba sobre, de todas estas experiencias, ¿cuáles eran las que fueron más desafiantes para usted en lo personal? Mire, desafiante fue desde lo personal, primero cuando fundamos el Departamento de Salud Mental del Ejército de Israel después de la guerra de los 6 días. Ujú. Pero otra desafiante fue en la guerra del Golfo, la primera guerra del Golfo. La primera guerra del Golfo, Irak tiraba misiles para Israel Sí. y Estados Unidos pidió a Israel que no declare la guerra. Israel se aguantaba los misiles que tiraban y era la primera vez que Israel conocía que se tiraban misiles a la zona de los civiles. Y ahí, como hay una ley, había una ley en Israel que el ejército no intervenía si no se declaraba la guerra, entonces todo lo que nosotros habíamos desarrollado, la modalidad de trabajo de grupo, la atención de los damnificados que habíamos desarrollado en el ejército no se podía aplicar porque el ejército no funcionaba. Entonces ahí llamé al gobernador de Tel Aviv, que es la capital de Israel, que estaban Ujú. atacando, y Ramat Gan, que es una zona aledaña, y les dije, si ellos me dan la autorización, yo organizo todo el servicio de salud mental de la gente damnificada de Tel Aviv. Así que ahí fue donde organicé todo yo con todo el equipo, ¿no? O sea, me dieron ellos la autorización y así durante más o menos 6 meses, 8 meses, estuvimos asistiendo a toda la gente damnificada, ciudadanos, en base a todo tipo de modalidad de intervención que yo había desarrollado y que la pude, entonces, desde el punto de vista de lo que me incentivó más en todo y me dio posibilidad de sentirme que estaba yo contribuyendo a algo importante, es en esa guerra, sí. Ahora, una curiosidad ya casi morbosa, Moti, disculpe, ¿ah? Pero su preparación, capacitación profesional es realmente admirable, encomiable, impresionante. Yo extrapolo con una experiencia personal como periodista, con una colega, Paolo Ugaz, hicimos una investigación sobre casos de abusos sexuales en una institución religiosa. No solamente abusos sexuales, sino también de manipulación psicológica, de conciencia y maltrato físico y hasta casos de esclavitud moderna. Ujú. Por momentos, nosotros teníamos que hacer como recesos o pausas porque lidiar con el dolor ajeno es muy fuerte, es Ujú. muy, pero muy fuerte y hay que tener un empaque especial o algo por el estilo, ¿no? ¿Cómo hace Ujú. usted para procesar luego, en lo personal, esta carga? Sí. Mira, hay dos cosas. Primero, lo que usted dice, que tiene que ver con lo que está pasando ahora en Israel y con el terror.
eh, hay que diferenciar mucho entre la agresión de la violencia, ¿sí? Ese es un trabajo que yo durante muchos años escribí, trabajé en eso, investigué. La agresión es la tendencia que tenemos nosotros los humanos de querer tomar un territorio, de apoderarme de algo, de luchar con el otro, que lo social lo trató de sublimar eso por intermedio del fútbol, está el cuadro este contra el cuadro este, por intermedio de los deportes, o sea, sacar eso de una manera. De esa manera es como manifestar la parte agresiva que tiene, o la gente que quiere, que se postula, yo tengo que dominar y se enfrenta a todos los demás. La violencia es cuando aquel que le dice que lo va a proteger le hace daño, que es como en el caso que usted dijo, ¿sí? Ese no le permite desarrollar defensas. En la agresión, donde usted puede detectar de dónde le viene el mal, eso le permite defensas. Quiere decir que el tema de las violaciones, el tema del abuso de religiosos con niños, el tema de los padres que abusan de sus hijos, el incesto, etcétera, son de las máximas heridas que puede tener una persona porque el mundo se le transforma. ¿Sí? Quien tiene que proteger, ¿sí? Ataca. Y ahí ya no hay casi seguridad para nada en su alrededor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo uno se enfrenta a esas situaciones de vida? Bueno, nosotros tuvimos que trabajar muchos años, cada uno de nosotros los psicoanalistas, sobre nosotros mismos para poder saber cómo enfrentarlos, con lo que se llama la distancia humana adecuada. Y digo humana, porque siempre la parte humana está en juego y siempre uno siente, a veces sufre, a veces le resulta muy difícil enfrentar ese tipo de situaciones, ¿no? Así que si usted me pregunta si es fácil, no es fácil. Si es doloroso, pero el tema es cómo podemos trabajar cuando no solamente la otra persona está damnificada, sino que usted está bajo la misma amenaza. En la guerra, en lo que está pasando ahora en Israel, donde uno tiene que atender cuando su vida está amenazada, la de sus hijos, la de mis nietos, o quienes tengan que ver con todo eso. Ahora sí quiero pasar al tema de coyuntura. Me gustaría conocer sus impresiones sobre este conflicto palestino-israelí que usted ha vivido en carne propia en los años 60 y que, digamos, es una historia larga y nadie sabe cómo va a terminar, ¿no? Sí. Bueno, acá, como se da cuenta, yo me gusta ser muy específico con los términos y no por académicos, sino porque me parece que son importantes. El conflicto Israel-Palestino es una cosa. Lo que está pasando ahora en Israel, mientras usted me está entrevistando, nada tiene que ver con el conflicto. Nada tiene que ver con eso. Esto es una masacre. Hay gente que le dice una guerra. Esto tampoco es una guerra. Una guerra es el enfrentamiento entre dos ejércitos. La masacre que se está haciendo, no sé si usted tiene conciencia de las dimensiones que tienen con respecto a los rehenes, la gente decapitada, ¿sí? Los niños, un amigo de mi hijo, ¿sí? Cuando se enteró que estaba ahí, estaban por ametrallar a sus 3 nietas, y él tuvo la capacidad de matar a los 3 con un revólver, porque se enteró y fue corriendo, ¿sí? Un amigo con quien cenábamos juntos, ¿sí? Todo el tiempo. Esta barbarie pertenece al mundo del terrorismo. El terrorismo no tiene conflictos, el terrorismo tiene actitudes absolutas. Conflictos cuando usted puede ser así o puede ser así. Para que le quede claro,
Yo soy una persona que piensa que los palestinos tienen todo el derecho del mundo de vivir su vida, de vivir con su Estado, de vivir con sus derechos, de la misma manera que tienen los israelíes. Pero para poder dar derechos, ¿sí?, hay que tener principios. ¿Sí? El derecho le corresponde a la persona, nadie se la da. No es que yo le doy derechos. Acá el conflicto estaba de cómo, en un tiempo, cómo se solucionaba, ¿sí?, la libertad del pueblo palestino. Y para que quede claro, porque hay muchos datos que la gente no sabe. ¿Usted sabe lo que es el Septiembre Negro? ¿Lo No, conoce? ¿Escuchó alguna vez? no. El Septiembre Negro de 1970 es cuando los palestinos quisieron ir para Jordania. El rey de Jordania, ¿sí?, mató a miles de palestinos para que no entren en Jordania. Se llama, lo puede leer en los libros de historia, se llama el Septiembre Negro. O sea, ahí quiere decir de que cuando se le pidió que entren en Egipto, Egipto de ninguna manera quiso tomar a personas. Para que usted sepa, Israel recibe refugiados de Sudán, de Eritrea, etcétera, etcétera, con las puertas abiertas a todo refugiado. Israel y Palestina hubiesen podido vivir en forma pacífica, en forma adecuada. Yo no sé si usted sabe de dónde sacaron la plata con todos estos misiles que tiran estos bárbaros terroristas. Una parte es de Qatar, la otra parte le llega de Irán y la otra parte de Israel, porque Israel permanentemente le pasaba grandes montos de dinero para educación, sanidad, etc. Si usted me dice si se llevaron políticamente, adecuadamente las cosas, es otro problema. Si yo estoy de acuerdo con eso, la respuesta mía es no, no estoy de acuerdo. Yo pienso que las cosas se hubiesen podido llevar diferentes, y ya cuando se estaba firmando la paz con Arabia Saudita y ya estaba la paz con todos los países árabes alrededor, el terrorismo islámico no lo permitió. ¿Sí? Que le quede claro al mundo, ¿sí?, de que hay una cosa que es el Islam y otra cosa es el terrorismo islámico. El terrorismo islámico dice: los que no están con nosotros están en contra nuestro. Y hay que terminar con el liberalismo del cristianismo y del judaísmo. O sea que lo que está pasando en Palestina ahora, sí, es que está dominada por esto, el Hamas, la Yihad Islámica, el ISIS, etcétera, etcétera. Y no sé si usted sabe que el único país del mundo, de Medio Oriente democrático, ¿sí?, es Israel. Todos los demás no hay democracias ahí. Monarquías, hay dictaduras, etcétera. Y este país democrático que aceptaba a toda esa gente pensaba que por medio de la paz, con diferentes posiciones políticas, ¿sí?, con diferentes posiciones políticas, que la paz iba a poder llegar y que se iba a poder llegar a acuerdos, ¿sí?, entre unos y otros, cosa que el terrorismo no lo permite. Y esto es solamente la punta del iceberg, ¿sí? En muy poquito tiempo, acuérdese, después cuando tengan que entrevistar a otro, digan: una vez entrevisté a Moti Benjakar, que me dijo que en muy poco tiempo, porque esto es exponencialmente, en muy poco tiempo, el terrorismo islámico, que ahora solamente son células pequeñas, cada vez se va a volver más grande en toda Europa. En la Argentina, sí, hubo 2 atentados terroristas, sí, antisemitismo en una época tremenda, sí, y hoy en día hay 21 rehenes argentinos. De los 400 rehenes, 21 son argentinos que los tiene el Hamas, ¿sí? Entonces, cuando me dicen esto, ¿qué opino yo del conflicto Israel-Palestino? Pienso que es un conflicto para que dos pueblos puedan vivir en paz, y ojalá lo puedan. Ese es el conflicto. Pero esto nada tiene que ver con el conflicto. Esto es una masacre de asesinos realmente repugnante, ¿sí? Ahora, ¿cómo cree usted que va a terminar esta historia, Moti?
¿Y cuál es su impresión, su opinión sobre Benjamín Netanyahu? Sí, son dos cosas diferentes. ¿Sí? Porque si usted me preguntaba qué opino sobre Benjamín Netanyahu y la palabra terminar, es que termine lo más pronto posible. Ahí sí termina. ¿Cómo va a terminar esto? Ojalá termine pronto y ojalá termine hoy en día. Balearon a 12 soldados, pero eso no es nada en comparación de la gente que está muriendo. De ambos lados, ¿sí? De Israel lo quieren hacer desaparecer. Yo, para que sepa, no es porque yo soy un patriota israelí, no, sino porque simplemente tengo una visión, pienso yo, de lo que es el ser humanitario. Israel nunca atacó a Palestina sin que lo hayan atacado, nunca, en ningún caso. Todo lo que se muestran en las televisiones, las cosas, después que hubo un atentado terrorista, que alguien acuchilló a otro, que lo mataron, etcétera, etcétera. Usted puede decir, pero la reacción es terrible, comparada a que hayan asesinado, yo qué sé, a 5 chicos en 15 cuadras de donde yo estaba, ¿sí? Así que Pero, lo y que este yo digo en asunto ese... de la movilización de los checkpoints que van ocupando territorio palestino, las colonias, por ejemplo. Si usted me pregunta a mí, yo estoy absolutamente en contra de esas colonizaciones, pero que no es eso. Yo pienso que tendría que quedar como una tierra para ser negociada, digamos así. Si no es que entraron dentro de Palestina, pero no estaba dentro de lo que las Naciones Unidas le concedió a Israel, que quede claro, no es que se van avanzando y lo van corriendo a los palestinos. Israel recibió, para que usted tenga idea de las dimensiones, no sé si estuvo en Israel alguna vez, No, las dimensiones, hablamos de Israel, pero no sé si usted conoce en la Argentina la provincia de Tucumán, no, conozco que Buenos es una Aires nada provincia más. chiquita, es una de las provincias chiquitas de la Argentina, ¿Ya? ¿sí? Una de las chiquitas. Israel es más chica que Tucumán, que es la provincia más chica que una de las provincias más chicas, para que tenga una idea. Sí, ese territorio se lo concedió a las Naciones Unidas. Y lo que pasa, bueno, es toda una historia que es muy larga de contar, pero yo pienso de que el asunto de los asentamientos no es con lo que yo estoy más identificado, ¿sí? Que quede claro. Y yo pienso de que no es eso lo que provoca todo esto, que también le quede claro, ¿sí? Porque todas esas cosas se tendrían que haber negociado, se pueden negociar. Si se firmaba la paz con Arabia Saudita, le iban a poner condiciones, Estados Unidos le iba a poner condiciones, y eso se podía arreglar en condiciones, no asesinando gente, ¿sí? Eso con respecto a cómo se termina esto, que no sé. En este momento yo pienso que perdieron toda posibilidad de cualquier acuerdo que pueda ser un acuerdo de las dos partes, un acuerdo político. Lo que están haciendo, una diferencia es perder un territorio, otra cosa es querer aniquilar a todo un pueblo. Acá hay una posición muy clara, o sea, el pueblo judío tiene que desaparecer. Entonces yo le quiero decir que a lo largo de toda la historia, y usted como católico, los católicos que están atrás, que nacieron del pueblo judío, el pueblo judío vivió muchas cosas, el holocausto, todo, pero nunca desapareció ni va a desaparecer. Eso que le quede claro a cualquier yihadista y a cualquier terrorista islámico, ¿sí? O sea, vamos a seguir adelante, se la está pasando muy mal, y acá viene la respuesta con Netanyahu, ¿sí? A ver. Que yo pienso que es la primera vez en la historia de Israel que yo viví y de la que yo conozco, es donde se descuida lo principal del Estado por un narcisismo patológico, ¿sí? De un líder
con un narcisismo que lo único que hace es mirar su propio ombligo. Mirar su propio ombligo, puso un gobierno rodeado de gente que no entiende nada de lo que es la seguridad del país, y yo tengo una posición con respecto a eso, que no soy de los querellantes, pero tengo una posición clara de lo que este hombre le hizo daño a Israel en general, antes que pase todo esto. Estoy hablando de la democracia en Israel, ¿sí? Cuando ya los líderes empiezan a perder la noción del bienestar de su pueblo, porque el primer gobierno de Netanyahu fue relativamente bueno, a pesar que no es santo de mi devoción, ¿sí? En ese sentido. Pero a mí no me gusta hablar en este momento, como dicen todos, de lo que hay que cambiar, lo que hay que luchar. Y pienso que hay que cambiar muchas cosas dentro de Israel, entre otras este primer ministro, ¿sí? Que espero que quede claro que se cambie, ¿sí? Claro, porque tener como primer ministro a un halcón como Netanyahu, porque eso es lo que es, ¿no? Y que previo al ataque terrorista de Hamas a Israel, el primer ministro venía ya erosionando, y usted me corregirá, la democracia con esta reforma que quería hacer, por ejemplo, al Poder Judicial, ¿no? Eso para mí, eso es terrible, ¿sí? Es terrible. Pienso yo, Porque iba a romper con el equilibrio de poderes. Sí, eso no me cabe ninguna duda. O sea, yo en forma permanente, cuando estaba ahí, iba a las manifestaciones que se hacían para preservar algo que es muy, muy valioso en Israel, que es la democracia. Pero eso no tiene nada que ver con esto, que quede claro. Lo que tiene que ver es de cómo Israel quedó desprevenida, ¿sí? Y estaba ocupada de idioteces y ocupada de idolatrar a una persona, ¿sí? Y en vez de ocuparse de las cosas esenciales, ¿sí? Sino que yo a lo que iba es que la gente más idónea no está, digamos, en un momento como este, puede llevar las cosas a extremos inimaginables, ¿no? Porque no solamente es Netanyahu, es Ben Gavir, es la gente del Likud, que es el partido de Netanyahu, que es un partido de extrema derecha, y que todos son halcones, ¿no es cierto? Entonces, es terrible todo. Mire, yo el tema de derecha e izquierda, para mí, yo estoy escribiendo también sobre otro tema que tiene que ver con esto, que son los 10 impactos disruptivos de la era etérea, ¿sí? Que donde yo hablo del tema de que yo pienso que derecha e izquierda es un concepto que se utiliza mucho, pero que no dice mucho Es hoy verdad, en día, es porque verdad. las ideologías, ¿sí? Ya no dicen tanto. Entonces es toda una temática. Pero sí me parece de que hay una tendencia de este líder, como otros líderes en Latinoamérica, ¿sí? De preservar, a diferencia de los otros líderes de Latinoamérica, que muchas veces es por el poder económico y por poder enriquecer a él y su entorno, ¿sí? Netanyahu, desgraciadamente, es una persona que perdió las dimensiones de lo que es un líder verdadero. Si hubiese terminado su cadencia anteriormente, hizo mucho bien desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del desarrollo del país, etc. Y mucho daño de que no permitió el desarrollo de otras actitudes con respecto al entorno, ¿sí? Yo, como se da cuenta, no pertenezco a los halcones,
pero tampoco pertenezco a aquellos que cierran los ojos y dicen, bueno, tenemos que quedarnos así esperando que la paz venga desde arriba. Hay que negociar, hablar, trabajar juntos. Cuando me preguntan a mí sobre esto que está pasando, yo digo que la diferencia entre el terror y el horror son dos letras. Con el tema de que el horror empieza con H, que es muda. Entonces, nosotros ante el horror no nos tenemos que quedar callados. ¿Sí? Tenemos que salir. Si yo acepté esta entrevista también, es porque me parece que ante el horror hay que decir las cosas tal cual son. Si yo no sé si usted leyó el artículo este de este hombre que Mohammed al-Arif de Arabia Saudita, que explica cómo hay que pegarle a las mujeres. No le escuché el apellido porque se interrumpió. Sí. Mohammed al-Arif, ¿ya? ¿sí? De Arabia Saudita, que explica cómo hay que pegarle a las mujeres. O sea, no hay que pegarles muy fuerte, pero siempre hay que saber cómo se les pega. Entonces, explica, en todo su artículo, explica cómo pegarle a las mujeres. Entonces, acá estamos frente a una cultura, ¿sí?, que pretende, ¿sí?, y se sabe del ISIS, y se sabe qué se hizo con todas las mujeres y qué se pretendía, de la lucha de las mujeres en Irán para poder estudiar en la universidad y ser libres, y ni que hablar de la homosexualidad y de la libertad de género, todo, ¿sí? Y la gente no ve eso, dice, no, los de la izquierda, usted lo debe escuchar en Latinoamérica, están a favor de estos, de Hamas, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos, yo viví en una aldea, ¿sí?, de lo que se puede llamar el verdadero comunismo, que es el verdadero estar en contacto, dar por los demás, todo. Que en su tiempo tenía su función, en ese momento, que es una cosa histórica. Pero yo cuando veo a la gente que dice, no, la izquierda se identifica con el Hamas, digo, esta persona no sabe ni lo que es la izquierda, no sé si habrán leído, ¿sí? Y yo quiero que me traigan ejemplos de los países de izquierda que viven bien, si es que viven honradamente, que viven con sus principios de vida, pero que se llaman así, y que junto a ellos dicen que el Hamas. Entonces yo digo, y los derechos de las mujeres, de los niños, de trabajar, ¿y dónde está todo eso? Que eso es la esencia de lo que tendría que ser la izquierda, si usted quiere, en ese sentido, ¿sí? Y a mí me parece que esos términos están desgraciadamente están desvirtuados. Y mi función como psicoanalista, yo no tengo posiciones políticas, ni soy ni de este partido, ni de aquel partido. La política, por lo general, siempre, durante toda mi vida, estuve al margen, de la ideología no, pero de la política sí. Y yo pienso que nuestra función como psicoanalistas es velar, ¿sí?, por que el individuo pueda seguir su propio deseo movido por su inconsciente, pero también tomando conciencia de lo que está haciendo en sus pasos, ¿sí? Y yo le pediría al mundo que tome conciencia en qué momento histórico nos encontramos, ¿sí? Porque esto, Israel, como le digo, es solamente el iceberg de algo que se viene, que si no lo vamos a saber. Si usted me pregunta cómo termina todo esto, yo le digo, lamentablemente, Pedro, esto recién empieza, no sé cómo sigue, no cómo se termina, sino cómo sigue, ni idea tengo. Y es una de las primeras veces en mi vida que me enfrenté ante tan incertidumbre como la que hay ahora. Bueno, mi estimado y apreciado Moti, yo le agradezco muchísimo por esta conversación, por su tiempo. ¿Se acordó del psicoanalista peruano que tenía así la punta de la lengua? Yo lo busqué, digo, pero no una persona que la estoy viendo enfrente mío. No es Jorge Bruce. Le voy a preguntar, no,
es uno de los fundadores del movimiento psicoanalítico de Perú, ¿sí? Es uno de los grandes popes, pero me da vergüenza de no acordarme, pero me acuerdo muy, muy bien de la persona, de sus actitudes, de sus pensamientos. Cuando venía a la Argentina nos visitábamos, pero no sé por qué se me fue el nombre. Le voy a preguntar a Evo Gastelumendi. Sí, pregúntele, dígale que una de las cosas que tiene lo va a reconocer, pero mándenlo después, porque le tengo que pedir disculpas a él. Él coleccionaba Nos pasa a todos, Moti. Y a mí a cada rato. Antigüedades. En su casa tenía, pero bueno, ya me voy a recordar. No se preocupe, lo introducimos luego. A los peruanos que siguen trabajando, gente más joven como Gurs, no sé si usted la conoce, es una psicoanalista también que está trabajando, Jenny Fernández, que es una argentina, trabajando por los derechos humanos ahí en Perú y el movimiento psicoanalítico. Y bueno, por lo menos dentro de nuestra profesión tenemos ideales todavía, ¿sí? Y saber que son ideales del psicoanálisis, ¿sí? Y una manera de llevar adelante esto, y preservarnos de no transformarnos dentro de nuestro consultorio en una célula política. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Totalmente de acuerdo. Y no permite que le dijeron que usted tuvo estrés postraumático sin haberlo conocido usted, yo le firmo que le dijeron una estupidez. ¿Sí? Me quedo con ese diagnóstico, Moti. Me quedo con ese diagnóstico. ¿Ah? Lo más importante que me han dicho en mucho tiempo. Sí. Gracias. Estoy dispuesto a sentarme con quien se lo dijo, si quiere. Un abrazote y gracias por esta entrevista y por el tiempo y por la buena onda y por compartir sus conocimientos y sus experiencias. Gracias de verdad. Un fuerte abrazo desde el Perú. Un abrazo para el pueblo peruano, que los quiero y los aprecio mucho. ¿Sí? Fue Moti Benyacar desde Argentina y con ustedes hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!